palabra profética que pueda descubrir el corazón, que pueda tocar el corazón y que pueda compungir, que pueda realmente el Espíritu Santo ser certero con cada vida para que haya arrepentimiento, para que haya fe, para que haya salvación, para que haya una vida nueva. Amén. La profecía es traída a la iglesia para ser obedecida. La profecía es una palabra que viene del Señor, una palabra directa que viene de Dios, y es simplemente para que lo obedezcamos. Sabemos que la palabra profética más segura, permanente, es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y toda otra palabra que podamos traer tiene que estar en el espíritu de las Escrituras. No podemos decir algo que esté en contra, que vaya en contra de todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. El término del profeta significa mensajero o portavoz, para que podamos entender a qué nos referimos. Y quizás muchos no nos sentimos profetas, pero el apóstol Pablo dice, ojalá todos profeticen. No unos pocos, sino que todos profeticen. Es bueno que hablen en lenguas, dice, pero en la iglesia cuando se reúnen es importante que profeticen. ¿Qué es? Que traigan una palabra de Dios. ¿Sí? Que traigan una palabra de Dios a la iglesia, que traigan una palabra de Dios y que tengan una palabra de Dios también para los incrédulos. Ya vamos a ver algunos versículos, pero en este ministerio profético, en este don o en esta palabra profética, se puede predecir acontecimientos futuros, que es lo que pensamos de la profecía como algo inmediato, pero también puede revelar el presente o el pasado. Nos acordamos de Natán, el profeta, que con el rey David tuvo que descubrir un asunto de hacía por lo menos un año, de un pecado grave. Se presenta Natán como profeta del Señor a descubrir un asunto tan grave de pecado que para Dios no lo había pasado por alto, no había arrepentimiento, no había cambio en la actitud del rey David. Y tiene que enviar al profeta, tiene que mandar una palabra de Dios, no solamente para el futuro, sino para su presente, descubriendo el pasado que no había quedado resuelto. Como agentes que tenemos que traer una palabra de Dios, que somos todos, tenemos que ver también que tenemos que ser un vaso limpio, preparado para que Dios hable. Creo que muchas veces no hablamos en el nombre del Señor porque estamos en otra cosa. Hablaba estos días con algunos hermanos muy lindos y preciosos que están trabajando en la obra, en el ministerio. Y uno me decía, se me pasan a veces los días sin orar, sin leer la palabra. Y yo doy testimonio que ama al Señor y que está en el Señor trabajando, pero me parece que a veces este mundo nos envuelve con sus cosas y nos distrae. Es el enemigo número uno, tan sutil, nos distrae con nuestros problemas, con nuestras dificultades, y nos olvidamos que nosotros tenemos que profetizar, que cada uno de nosotros tenemos que sentir ese peso, esa responsabilidad de traer una palabra de Dios. Esto no es solamente para el púlpito, no es solamente para algunos días señalados en la semana que nos congregamos como iglesia, sino que esto es una responsabilidad que tenemos todos de traer una palabra de Dios en medio de los hermanos. Ayer también me decía otro líder, otra persona muy linda en el Señor, me decía, estoy cansado de hablar de fútbol con los hermanos, ¿no? Perdón, los hermanos que les gusta el fútbol. A mí me gusta, tengo 2 varones, así que estoy luchando, ¿no? Estoy reprendiendo la tele, pronto la voy a tirar por la ventana. Uno no sabe qué hacer ya, ¿no? Quieren mirar hasta partidos en blanco y negro. No importa quién juega, se mueve algo redondo y ya están ahí. Es una tentación quizá para muchos de los hombres. Pero me decía, estoy cansado. Él me quería decir, estoy cansado de
de hablar de trivialidades, quiero hablar de otras cosas en el Señor. El Señor tocó mi vida y quiero avanzar, no me quiero quedar. Y creo que esto tiene que pasarnos a todos, sentir la necesidad de tener algo de Dios para compartir con mi hermano, ¿no? Aún de esperar que mi hermano tenga algo para compartir conmigo, de entresacar en la conversación lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano. Y yo no sé si te pasa, hermano, pero a mí me pasa mucho hablando con uno y con otro, cómo uno va sacando, ¿no?, lo que Dios está haciendo en la vida, el testimonio. Qué bendición, cuánto nos anima y nos acerca al Señor. Pero como profetas o como hermanos en Cristo, responsables de traer una palabra de Dios a esta palabra que Dios nos da, no tenemos que añadirle ni quitarle nada de acuerdo a nuestro parecer. A veces tenemos un sentir, tenemos una palabra y como que no la entendemos y tenemos que buscar, de entenderlo, de explicarla cuando la compartimos. Pero tiene que ser transmitida con fidelidad, sin previa interpretación, que pueda fluir esa palabra, que pueda salir en el momento justo. Y a veces nos parece una palabra archisabida. ¿Y cuántos hermanos nos han venido a decir después de un culto, cuando pasó tal hermano y dijo, Dios te dice que te ama, Dios me tocó y me quebrantó? Y quizás otros decíamos, bueno, no podría decir alguna cosa más novedosa, ya sé que Dios me ama. Contá otra cosa más sustanciosa. Pero fue el momento justo, fue esa palabra justa que toca el corazón, que sale sin interpretación, sin darle vueltas. Tenemos que estar en esa comunión con Dios para poder traer en el momento justo una palabra. Quizás una palabra que está en las Escrituras, seguramente, pero que es para ese momento, que es para esa persona que hemos buscado al Señor para poder darla y que llegue como de parte de Dios. En esto de las interpretaciones, recordamos al profeta Jonás, ¿sí? Para los que no conocen, Jonás fue un profeta en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y el Señor lo llamó a proclamar destrucción sobre la ciudad de Nínive, una ciudad de más de 120.000 habitantes. 3 días para recorrerla a pie, dice la Biblia. Y él, lo que más conocemos es que desobedece a Dios y se va rumbo a otro lugar, a Tarsis, huye al punto opuesto de donde Dios le había ordenado. Y ya al terminar, después él, ¿sí?, ¿se acuerdan? Lo traga un gran pez, está 3 días, ahí clama al Señor, se arrepiente y el pez lo expulsa, ¿sí?, lo arroja a la playa. Y él va y Dios le da otra vez la palabra y entonces ahí va y predica. Ahí es muy obediente Jonás, ¿no? Muy obediente, va y predica, no le quedó otro remedio. Y cuando ve que la ciudad de Nínive se arrepiente, proclama ayuno y se vuelven de todo corazón a Dios, dice que dejan sus malos caminos, Jonás se enoja con Dios y empieza a argumentar con Dios. ¿Ves?, dice Dios, por eso yo no quería ir. Por eso, viste que me tomé un barco hacia Tarsis. Yo no quería ir a predicarle, porque yo sabía que eres bueno, que eres compasivo, que los ibas a perdonar. Quizás él quedaba mal parado como profeta del Señor porque él proclamó la destrucción en 40 días. Y dice que se sentó a esperar a ver qué iba a pasar con la ciudad. Y Dios tiene que explicarle que la profecía, esta que daba, no era para destruirlos. Quería el arrepentimiento. Era una palabra muy dura, pero que era la única manera de que ese pueblo iba a volverse a Dios. Quizás a Jonás le jugó en contra todo lo que conocía, juzgó esa palabra profética, vio que era un pueblo enemigo del pueblo de Israel y no pudo. Y cuando tuvo que hacerlo obligado, igual estuvo a disgusto y termina enojado con Dios. Uno se queda con un sabor amargo de un profeta que tenía una relación cercana, que podía oír la voz de Dios, pero que no había sido transformado. Ese vaso
no había sido limpiado, no había sido despojado de sus prejuicios, de sus cosas. No podía ser un fiel comunicador de lo que Dios quería hacer. Y de eso se trata, que nosotros seamos esos canales limpios para comunicar la verdad del Señor. Que la gente no se confunda cuando le demos el mensaje. Que no piense que nuestras palabras no alcanzan porque nuestro testimonio está lejos de lo que decimos. Que nuestra vida pueda acompañar todo lo que estamos diciendo. Que vean el poder de Dios primero en nosotros. Un poder de Dios para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de santidad. Que no nos comprometemos con el pecado, que nos alejamos, que solamente nos acercamos para dar luz y para hacer bendición. Y otros tantos profetas que vemos, ¿sí? Como Samuel, cuando tiene que ungir a David y ve la apariencia del primogénito que no era David y quiere ungirlo, y el Señor dice: estás mirando lo que está delante de tus ojos, yo miro el corazón. Dios quiere que estemos más atentos a nuestro sentir con Dios, a nuestra comunión con Dios, que a nuestro sentir o a nuestros sentires, a nuestras sensaciones. Dios desea una comunión más cerca de su pueblo. Y lo lindo que esto no es para unos pocos. Esto nos incluye a todos. Que profeticen. Que todos profeticen, dice el apóstol Pablo. Qué hermoso sentirnos con esta responsabilidad. A veces nos queda cómodo trasladarla a unos pocos. Algunos que tienen muchos años en el Señor o que están en el ministerio. Pero creo que esto lo tenemos que tomar todos de parte del Señor y esforzarnos por traer una palabra, esforzarnos por ver qué es lo que Dios quiere hacer, aún en cada culto, y esforzarnos por ver qué palabra pone Dios para que compartamos con el que estamos, con los que nos rodean cada día y que no conocen al Señor. Tenemos que prepararnos para esto, prepararnos de dos maneras: con las Escrituras, leyendo, escudriñando, quedándonos, mirando, preguntándole al Señor, aún preguntando a los ministerios. En nuestra congregación se le da muchísima importancia a la palabra profética. Ya desde que nació esta congregación hace 45 años, intentamos todo el tiempo movernos por palabra de Dios. Y esto es una gran bendición, porque cuando Dios habla, muchos se oponen, muchos, aún hermanos, ¿sí? A veces no lo vemos, no lo entendemos. Cuando hay traslados, cuando hay movimientos, cuando hay nuevas obras por atender, cuesta, nos cuesta. Decimos, si hay tanta necesidad donde estamos, pero Dios es el que llama, es el que cubre. Y estamos seguros, y hasta ahora Dios ha respaldado su iglesia, porque su palabra va adelante. Amén. Y no queremos dejar esto, queremos avanzar, que la palabra de Dios vaya delante nuestro, abriendo camino, mostrándonos qué tenemos que hacer. Porque te vienen hermanos a decir, pero ¿qué estás haciendo? Esto es una locura, esto no lo hace nadie. Y tenemos que estar seguros, Dios me lo dijo, no sé qué más puedo pedir. Dios me lo dijo, los ministerios, los pastores lo han confirmado, no hay más duda, ya no miro atrás. Hay una seguridad que da la palabra de Dios, una riqueza incomparable que da la palabra de Dios, que nos hace caminar con gozo, con alegría, aun cuando todos ven que es una locura, que es una pérdida, que es un despropósito. Podemos ver que Dios está y va a traer mucho fruto. Amén. Aleluya. Requiere que tengamos esa comunión con Dios. Dice Isaías 21:8. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Isaías le estaba diciendo, soy como una atalaya, Señor. Una atalaya era una persona que estaba en una torre, en una ciudad, controlando, mirando lo que pasaba afuera. Si había peligro, quién venía, quién salía. Estaba atento, estaba cuidando de ese pueblo. Quizás estaba sacrificando su tiempo, sus gustos. Estaba atento no solamente a su vida,
sino a la vida de todos los hermanos. Y qué bendición es si todos empezamos a estar atentos en la iglesia del Señor, a salir de nuestro propio centro, de nuestra propia necesidad, que no se termina, ¿no? Uno se mira a sí mismo y no se termina nunca. Y poder mirar qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que está pasando, y ser uno de esos que puede proclamar la palabra del Señor, que puede decir lo que está viendo, lo que ve de parte del Señor para la iglesia. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí estaba Habacuc, aún quejándose, pero estaba firme, esperando qué le iba a decir el Señor. Y sabemos que vivimos por la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos da vida, y vida en abundancia. No solo de pan, dice, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos vivir por lo que sale de la boca de Dios. No como quien repite como un loro las escrituras y sabe un montón de versículos y se lo quiere demostrar a su hermano, sino como quien vive inmerso en esa palabra y cree todo lo que dice esa palabra y puede transmitirla a otros y puede bendecir a otros y puede salir de sus propias pequeñeces para bendecir al pueblo de Dios. Isaías 44, 7 y 8 dice: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? El Señor quiere que seamos sus testigos. De hecho, nos manda, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero es para aquellos que son testigos, aquellos que han experimentado ese encuentro con el Señor. Y creo que nos falta, y esto no es para condenarnos, pero para que lo tengamos presente día a día, cada uno de nosotros, ese encuentro con el Señor. Ese encuentro que nos hace vivir de otra manera, que nos hace vivir siendo testigos, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que puedan ver de primera mano, que no hablamos de lo que nos contaron o que lo tengamos que traer a la iglesia, ¿sí? A los que no conocen al Señor, que está bien, pero que más allá podamos ir, decirle: esto me pasó a mí, esto lo viví yo, esta es mi experiencia con el Señor. Y contra eso no hay argumentos. Contra lo que uno vive en primera persona, contra lo que uno experimenta, no hay palabras. Pueden desmentirlo, pero estamos tan firmes porque sabemos lo que estamos hablando. Estamos inmersos de la palabra del Señor, estamos inmersos del Espíritu del Señor. Nos llena, nos capacita, nos hace hablar de lo que vivimos, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que vivimos hablamos. No solo de fútbol, de muchas cosas más. Amén. Las chicas no sé de qué hablan. Se armó ahí un murmullo. Pero a veces no son cosas feas. No estamos hablando de cosas terribles. Esas pequeñas cosas que nos distraen, que en sí quizás no son pecado. No estamos diciendo que mirar un partido de fútbol o mirar la televisión, ¿no? Como se nos decía cuando éramos chicos, es el cajón del diablo. Es bastante parecido, ahora está en 3D también, ¿no? Pero se trata de mucho más que eso. Se trata de nuestro corazón, de qué nos vamos llenando cada día. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no? Por escudriñar su palabra. Ahí va a venir esa fe que va a poder ver el mundo al compartir la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento dice en Proverbios 29:1: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Era vital para el profeta, para este ministerio profético, que el pueblo no cayera en apostasía. Es de vital importancia que estemos compartiendo la palabra de Dios,
para que no nos vayamos tras otras cosas, tras otros ídolos, tan sutiles, tan chiquititos, pero que desvían la mirada del Señor y nos hacen vivir distraídos días enteros, sin orar, sin buscar al Señor, sin tener una palabra para mí, para mi familia, para el que tengo al lado. Y se nos pasan los días y nos perdemos una gran oportunidad de servir al Señor. Y enseguida echamos la responsabilidad sobre otros, pero Dios quiere que recaiga sobre cada uno de nosotros esta responsabilidad. Los que tenemos años en el Señor, los que tienen muy poquito de tiempo en el Señor, van a sentir esta necesidad de buscar una palabra de Dios, de tener algo para compartir. Amén. De tener algo para compartir. El mundo está deseoso, desesperado, no sabe a quién acudir y necesita ver en nosotros el mensaje, pero también el mensajero. El mensaje, pero también la vida de ese mensaje. Necesita ver que nosotros somos embajadores de Cristo, porque lo somos. ¿Amén? ¿Amén? Es para todos. Tomemos esta responsabilidad, esta carga. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos que representar a nuestro Señor. Tienen que ver en nosotros lo más parecido que a Cristo. Tenemos una gran responsabilidad y es preciosa. Y tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo que nos va a capacitar para lograrlo. Amén. Él nos capacita. Si le buscamos de todo corazón, Él va a venir a nosotros de una manera especial. Él nos va a sorprender. Vamos a mirar para atrás y vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios ha hecho en nosotros, aún a través de nosotros, que somos su iglesia. Ya en el Nuevo Testamento, como decíamos, el apóstol Pablo dice, procurad, 1 Corintios 14, 1, el 3 y el 4, procurad los dones espirituales. Venía hablando de la importancia de los dones, capítulo 12, la importancia de lo supremo que es el amor, el capítulo 13, que sin el amor no somos nada. Y el capítulo 14 dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí nos dice, sobre todo, traigan una palabra del Señor. No vengan de cualquier manera, no caminen de cualquier manera. No se conformen con leer un devocional, ¿sí?, de otro. Es lindo, es hermoso, hay devocionales preciosos. Pero eso nos tiene que motivar a que nosotros busquemos, a que nosotros podamos orar y le podamos pedir una palabra específica para el Señor, con nombre y apellido, ¿por qué no? Señor, para tal persona, o para tal familiar, o para tal amigo, dame una palabra. Y buscarla en oración, y buscarla delante del Señor. Decirle, Señor, yo quiero ser como una atalaya, quiero darle tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es la que va a producir fe. Amén. Qué bueno que salgamos desafiados a predicar la palabra en todo tiempo, con nuestra vida, con nuestro tiempo. También el apóstol Pablo nos muestra el ministerio profético en el Nuevo Testamento, que no es solamente para el Antiguo, ¿no? Y esto hay que aclararlo porque algunos piensan que es una cosa de la antigua dispensación, pero esto siguió a partir de Cristo, ¿sí? Siguió con los apóstoles, con los que vinieron. Aunque la iglesia haya pasado muchos años de oscuridad, pero esto ha seguido y hace muchos años ha retomado la iglesia del Señor este camino de profetizar, de traer una palabra de Dios, de buscar en la palabra profética más segura, de conocerla, para no desviarnos, para no estar diciendo una cosa que no dice el Señor. El ámbito de la palabra profética ideal cuando traemos es durante los cultos, ¿sí? Ahí es el momento ideal para juzgar una palabra. Si tenemos alguna duda podemos acercarnos a los ministerios, a los pastores y a veces la palabra es dada y la iglesia dice que es la que juzga la palabra, a ver si es del Señor o no es del Señor. Uno se queda pensando, meditando, orando. Qué bien nos hace que Dios nos hable, que Dios nos transmita todo su propósito para nosotros. No solamente lo que nos gusta, ¿no? No solamente lo que nos gusta, sino todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios quiere hablarnos, que estemos dispuestos
a escucharlo. El apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia ahí en Mileto, les dice: no he rehusado, ¿sí? No me guardé nada, no rehusé darles todo el consejo de Dios. Yo estoy libre. Lo hice públicamente, lo hice por las casas. No rehusé darles todo el consejo de Dios. Fui perseguido por los judíos. Pero así todo, dice, no rehusé. Yo les dije todo el consejo de Dios. Lo que querían oír y lo que no querían oír, también se los dije. Todo lo que Dios tenía planeado para ustedes, todo el propósito de Dios, todo lo que Dios quiere para la iglesia, yo se los di, dice el apóstol Pablo. Dice: ustedes ya no me van a ver más. Ya el Señor me dijo que tengo que ir a Jerusalén, ahí me esperan prisiones, pero les quería decir esto. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros no nos guardemos nada, que podamos dar todo el consejo de Dios. Y es importante que lo conozcamos, que conozcamos las Escrituras, que las leamos, que las grabemos en el corazón. Y vas a ver, hermano, cómo hay circunstancias, hay momentos que va a salir esa palabra. El Espíritu Santo va a tomar de esa palabra y vas a ser de bendición. Va a salir poder de esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Amén. Porque Dios ha hablado de muchas maneras. Dice, pero en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo, a través de Cristo. Cristo es el mensaje perfecto de Dios a nosotros. Él no es solo palabra, sino que es vida, está encarnada. Es la palabra de Dios encarnada, hecho hombre, caminó, fue santo, fue puro y murió por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Aleluya, la fe viene por oír su palabra, por escuchar su voz. Se enciende nuestro corazón. Nos olvidamos de muchas cosas que nos rodean. Empezamos a hacer tesoros en los cielos. Nos olvidamos de vivir para guardar y para estar mejor. Empezamos a vivir el día a día con el Señor. Hay una fuerza mayor que nos lleva adelante. Y contra esto tampoco hay ley. No hay quien nos pueda parar. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Vamos a creer en este tiempo a toda la palabra de Dios. No a una porción, no a una parte que nos convenga. Vamos a creer a todo, porque eso nos conviene. Creerle todo lo que Dios dice en su palabra. Las Sagradas Escrituras muestran la importancia que le tenemos que dar a la predicación del Evangelio, a la proclamación del Evangelio. Y esto no solamente se hace desde un púlpito en el horario del culto, sino que esto, como decíamos, lo tenemos que hacer constantemente. La profecía que evangeliza es esta, la que nosotros predicamos, la que nosotros proclamamos en medio de la oscuridad. Me contaba uno de los líderes que escuchaba a un pastor de una iglesia muy grande, no es de acá, no sé si es así, por eso no quiero dar nombres, pero que decía, le preguntaban: pastor, díganos, en un canal muy famoso de noticias, CNN, le preguntaban: pastor, díganos, ¿Jesucristo es el único camino al Padre, a Dios? Y dice que este hombre dijo: bueno, me parece que no es tan así, hay otras maneras también. Y uno dice: ¿pero qué pasó? ¿Qué nos condicionó? Hermanos, que no cambiemos el mensaje de la cruz, que para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Dinamita, amén. No cambiemos el mensaje. El único camino a Dios es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, amén. Aleluya. Pero uno se desespera cuando escucha estos mensajes. Iglesias que tienen mucha proyección, tienen mucho alcance, salen por muchos medios y ve que sus líderes no están claros. Uno se asusta y dice: Señor, guardanos. Guardanos con la palabra profética más segura. Queremos conocer tu palabra. Y si alguno de nosotros se vuelve loco, que los demás le digan: hermano, la palabra dice esto, Dios dice esto. Y nos llamen al orden, ¿no? Qué bueno. Qué contención que todos conozcamos la palabra, no unos pocos, no una casta especial, sino nosotros que somos el real sacerdocio,
nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y ese sos vos, hermano, y ese soy yo para la gloria de Dios. ¿Te lo crees? Aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué familia más extraordinaria que tiene nuestro Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es que no tenemos que competir con el hermano, ¿no? Una de las cosas que a veces vemos que se suscitan en medio nuestro, las competencias, lo que hago yo, lo que hace él, cómo lo hago. Hermano, hay tanto para hacer para Dios, tanto, que si buscamos esa palabra de Dios, no vamos a competir con el hermano, vamos a hacer lo que tenemos que hacer con alegría, con gozo, porque es lo que puedo hacer. Y todo el resto no lo puedo hacer yo, lo va a hacer mi hermano. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios por el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ocupemos nuestro lugar. Aunque no nos vean, ocupemos nuestro lugar. Quizás el lugar que te toque y no se ve sea más importante. Dice Pablo, ¿no? Como los órganos en el cuerpo. Los más importantes no se ven. El corazón, los pulmones, no podríamos vivir. Sin embargo, no se ven, no le damos importancia hasta que llegue una cierta edad o tengamos una enfermedad. No le damos importancia, pero son vitales. Hermanos, que podamos sentirnos así en el pueblo de Dios. Cada uno importantes porque somos hijos del Señor. Amén. Importantes porque Él nos compró, no por nosotros mismos, sino porque Cristo pagó un precio altísimo. Él puso su vida, Él puso su sangre. No fueron solo palabras para ganarnos, para tenernos con Él, para dignificarnos. Gloria sea al Señor. Podamos creer la verdad del Señor y dejemos de creer todo ataque del enemigo a nuestra mente, que no podemos, que no somos valorados. Hermanos, Cristo nos ama, Él nos valora. Él dice que nos ha sentado en lugares celestiales. Amén. El Padre nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, porque no podemos estar separados de Él. Somos parte de Él. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Qué hermoso. Si podemos entender que tenemos un lugar especial y sobre todo lo que estamos hablando hoy, de poder tener palabra de Dios, de no quedarnos atrás. Y yo no pude estudiar, y yo vine grande al Evangelio. No importa, hermano, hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicar tiempo. Bien vale la pena conocer a nuestro Dios. Y nos va a librar de descarriarnos, de estar predicando cualquier cosa. Nos va a librar porque conocemos al Señor, porque conocemos su palabra. Aleluya, aleluya. Dice 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cuando damos la palabra de Dios, es allí donde puede venir la fe. Es allí donde viene la fe, no en otro momento, sino cuando damos la palabra de Dios. Ahí es el único momento que puede venir fe. No alcanza con nuestro testimonio. ¿Es importante? Súper importante. Es de suma importancia para que puedan prestar atención al mensaje, pero no alcanza. Tenemos que dar la palabra de Dios, que es la que convierte el corazón, que es la que convierte el alma. Fíjense lo que sucede cuando Pedro, en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, todos veían que estaban hablando en nuevas lenguas y decían, están ebrios, están borrachos, y Pedro se tiene que levantar y decirle, no, a las 9 de la mañana, muy difícil que tanta gente esté borracha, es imposible. Y les empezó a explicar con la palabra de Dios lo que había sucedido, las profecías de Joel, ¿no? Que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y miren lo que quería destacar, Hechos 2, 36 al 38. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán
el regalo del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Se levantó Pedro con fuerza, con poder, y les dijo: ustedes crucificaron al Cristo, al Hijo de Dios. Pero Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Proclama la palabra, clava la palabra en los corazones. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Es la única manera de que el mundo crea. Cuando damos la palabra del Señor, cuando traemos una palabra del Señor, es donde se enciende la luz, donde puede haber un nuevo nacimiento, porque viene la fe y viene el arrepentimiento. Algunos dicen primero es el arrepentimiento y después la fe. Es muy difícil separarlo así, ¿no? Es muy difícil porque si no hay vida nueva no hay arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo no soy malo, si yo no maté a nadie. ¿Escucharon esto? Algunos quizás lo hemos dicho también, ¿no? Yo no soy tan malo. Tengo una lista de gente mala, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado, nos muestra nuestro corazón lejos de Dios. Viene la palabra del Señor, viene el Espíritu de Dios a darnos vida. Somos iluminados, somos expuestos, somos descubiertos y nos arrepentimos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Yo creo. Antes no creía, ahora creo. Hay un momento, un instante en que la palabra de Dios produce esa vida en el corazón que luego tiene que avanzar y crecer en el Señor. Aleluya. El Señor tiene promesas de perdón y salvación y extiende su salvación a todos los hombres. No podemos quedarnos esperando. Bueno, ya Dios los va a traer. Bueno, ya si es el propósito de Dios, Dios los va a traer. Si está bueno, si Dios lo ha previsto, Él lo va a hacer. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos, contentos en la iglesia, calentitos, disfrutando. Pero Dios nos manda a predicar. A predicar. Donde estamos y donde nos quiera llevar, Dios nos manda a predicar. La predestinación le queda a Él. Él sabe quiénes son los suyos. No nos podemos meter en ese decreto de Dios incomprensible, pero Él nos manda a predicar y nos enseña que su palabra produce vida. Amén. Y vida eterna, y vida nueva, y vida que no se acaba. Qué hermoso es poder buscar al Señor, no solamente para nosotros. Hermanos, por mucho tiempo hemos buscado al Señor solo para nosotros. Y en cierta manera es real, lo necesitamos. No podemos perder de vista eso, que somos necesitados de la presencia del Señor, que tenemos que ponernos a buscar, a clamar de rodillas, de ponernos delante de Él y decir: Señor, soy un necesitado de ti. Esto no lo podemos perder. Pero también saber que salimos de ahí y tenemos que llevar una palabra a los demás. Insisto, llevar una palabra a los demás. Que esto se nos pueda grabar hoy en nuestros corazones. Buscar palabra de Dios, no solamente para nosotros, para estar bien, sino estar atentos a la necesidad. Estar atentos con los ojos abiertos en el Espíritu a ver lo que está pasando. Poder subir como atalaya, levantarnos en esa torre y ver lo que está pasando más lejos. Y poder actuar en consecuencia. Poder ayunar, poder orar. Es hermoso ver a muchos hermanos ayunando por vidas específicas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Es hermoso. Después uno ve los testimonios y viene y dice: la verdad que me pasó, Dios me tocó. Y uno dice: Señor, podés tocar a cualquiera. Casi que uno no se lo puede creer. Pero cuando nos ponemos de verdad a luchar por una vida, a orar, a ayunar, pasan cosas. Dios trabaja. Y también trabaja en nosotros, ¿no? Porque siempre nos bendice el Señor. Siempre nos bendice al ocuparnos de su pueblo, al ocuparnos de nuestros hermanos. Nuestro Dios nos bendice. Evangelizar a través de esta palabra que viene de Dios, de esta palabra profética, creo que es un desafío para nosotros. No estar esperando a ver qué se va a hacer evangelístico. ¿Sí? Tenemos próximamente una cantata en la plaza con los niños, o no sé, no, los niños no, me equivoqué. Mucho lío con los niños. Acá, quizás muchos podamos invitar también, ¿no? Para que vengan, escuchen
y reciban del Señor. Pero más allá de eso, saber que cada uno de nosotros somos la iglesia, que no son paredes, somos la iglesia, que avanzamos y avanzamos y predicamos y predicamos. Qué hermoso, una iglesia pujante, que quiere hablar de Cristo, que tiene lo mejor para compartir, que no se va a distraer con los goles de Messi. Estoy bravo hoy, ¿no? Que va contando 80, 81, no sé cuánto lleva. Hermano, tenemos otras cosas para contar. Otras cosas más importantes. Otras cosas más importantes, que no se nos vayan los días tras las cosas de este mundo, tras lo que corre el mundo, porque no tiene otra cosa que hacer. Nosotros tenemos para mostrarles la vida y la verdad. Para terminar, dice 1 Corintios 14, 23 y 24, si pueden pasar los músicos. Dice el apóstol Pablo también: aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas, está hablando de los que hablan en lenguas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos, ¿no? Nos escuchan hablando en lenguas, todo, y dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? No menospreciamos las lenguas, ¿no? No menospreciamos. Tenemos que hablar en lenguas. Es importante, si alguno no recibió el bautismo del Espíritu Santo, que lo busque en nuevas lenguas. Y esto es para edificación personal. Esto lo podemos usar todo el día. En casa, buscando al Señor, cuando vamos al trabajo, cuando venimos. Dice que asimismo se edifica el que habla en lenguas. Es importante, ahí hablando en lenguas. Porque el Espíritu entiende y el Espíritu de Dios te va haciendo crecer misteriosamente. Pero en la iglesia dice, pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Las lenguas son para nosotros. Quizás en un culto tengamos un minuto, está bien, ¿no? No nos vamos a poner tan puntillosos, pero de por sí es importante que en los cultos también podamos tener palabra de Dios, que lo que digamos esté de acuerdo a la palabra, al espíritu de las Escrituras. Pero si todos ustedes están profetizando, dice, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, está hablando de inconversos, ¿no? De gente que no conoce a Cristo, entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Van a escuchar lo que decimos, van a escuchar palabra del Señor y van a ser convencidos de pecado. Van a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Al escuchar sus pensamientos secretos, al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Hermanos, que podamos buscar esta presencia del Señor. No solo palabras, no solo 4 versículos para repetir, sino la presencia del Señor. Todo el consejo de Dios para que en su presencia, caminando con Él, dependiendo del Espíritu Santo, podamos tener esa palabra justa. Que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde lo saqué, Señor? ¿Por qué le dije esto? Porque el Espíritu Santo te está poniendo, está revelando los secretos del corazón para que lo puedas compartir. Y aquí hay muchos hermanos que, y me incluyo, que hemos recibido palabras, se han acercado quizás a orar por nosotros y nos han dado justo lo que necesitábamos de parte de Dios. Justo una palabra que ha traspasado nuestro corazón. Quizás ya éramos del Señor, pero también la necesitábamos para crecer, para avanzar, para destrabar nuestra mente y nuestro corazón, para creerle a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero sobre todo poder pensar en los que se pierden en este tiempo. Tenemos que crecer nosotros espiritualmente y también dar a luz a otros, traer a otros al conocimiento de la verdad.
Llegó el momento de hacer mucho énfasis en esto, de buscar la revelación de Dios, para que no sea repetir todos los días el mismo versículo y ya estar cansados, ¿no? Sino saber que Dios me da una palabra y que produce vida en ese corazón, o que es clavada la semilla y es cuestión de tiempo, es cuestión de regarla, es cuestión de orar hasta que Dios sea revelado en ese corazón. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Y podamos acercarnos al Señor. La única manera de recibir palabra de Él es acercándonos a Él continuamente, con un corazón humilde, con un corazón necesitado. Vamos a cantar solo unos minutos para terminar. Seré fiel, precioso Jesús. Decirle al Señor, te seré fiel, Señor. Voy a buscar una palabra para dar, para bendecir. Seré fiel, Señor, para estar contigo cada día, cada día. Vos te lo mereces, Señor. Vos me ganaste con tu sangre. Aleluya, aleluya. La iglesia que avanza, que te ama.